Para la inmensa mayoría del mundo, un demonio y un tirano. Para los pocos que conocían la verdad, el verdadero guerrero de la liberación. Hey, ¿qué pasa, chicos y chicas? Yo soy el Sensei, tú no quieres ver la katana. Bienvenidos a mi canal, La Katana del Sensei. Hoy te traigo uno de los análisis más esperados seguramente por toda la audiencia, por lo que me habéis escrito en los comentarios todo este tiempo, y desde luego uno de los más esperados por mí. Es uno de los personajes que más ganas tenía de analizar. Hoy vamos a hablar del hombre del momento en el anime de One Piece. Vamos a hablar de una de las figuras más troncales en el desarrollo de toda la historia de los personajes, que une la antigua época con la actual de una forma inimaginable. Y vamos a hablar probablemente del personaje con el corazón más puro de toda la obra. Hoy, análisis de Bartholomew Kuma. Si te molan los análisis, pégate un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Y si este análisis en una semana exacta, es decir, hasta el lunes que viene, el lunes 2 de junio, ha acumulado 800 me gustas o más, te traeré automáticamente el lunes 2 el análisis de Vegapunk. Así que ya lo sabes, si te gusta, pégale, dale al me gusta, pásaselo a tus colegas que le den el me gustito y todo el rollo. A ver si volvemos a revivir esto. Bien, como siempre empiezo diciendo que esto es mi opinión personal, la lectura que saco yo de cómo Eiichiro Oda escribe este personaje, las enseñanzas que me transmite, los valores que yo leo en él, o las intenciones y la forma de interpretar el personaje que básicamente como lector estoy teniendo al leer el manga. Mi opinión no vale más que la de nadie, por más que yo sea un creador de contenido, sigo siendo un fan de la obra y esta es mi opinión sobre el personaje. Si a ti te gusta más o te gusta menos, es perfectamente válido también. Solo que el vídeo es mío y vamos a tener en cuenta mi opinión aquí. Si quieres poner la tuya en los comentarios, pues de puta madre, ya está. Y como siempre empezamos haciendo primero un pequeño repaso sobre todo lo que ha hecho el personaje, lo que ha aportado el personaje, y luego vamos directamente con el análisis. Kuma nace hace 47 años en el reino de Sorbet. Es hijo de un hombre bucaner llamado Clap y una mujer de nombre desconocido, pero que era su madre. Lo que pasa es que Oda le ha dado pereza decirnos cómo se llamaba. Kuma hereda de su padre la sangre de los bucaner, una raza antigua, odiada por el gobierno mundial y predestinada, según ellos, a ser sus esclavos por el duro crimen que cometieron años atrás. Kuma, por darte más datos generales, mide 689 centímetros, es decir, casi 7 metros de alto. Nació el 9 de febrero y en el momento en el que lo convierten en Shichibukai tenía una recompensa de 296 millones de berries, que recordemos que está congelada porque desde que te haces Shichibukai la recompensa no crece más. Así que normalmente, en el caso real de todos los Shichibukais que hemos visto, su recompensa estaba muy atrás en lo que debería haber estado, como hemos visto con Crocodile, con Hancock, etcétera, etcétera. Como te decía, Kuma nace hace 47 años en el reino de Sorbet y es cuando tiene 4 años, es decir, hace 43 años, que los agentes del gobierno mundial detectan que él ha nacido en esta isla con esa sangre bucaner y que por tanto hay un progenitor también bucaner. Deciden intervenir, arrestarlos y hacerlos esclavos directamente de los tenryubitos en Marilloa. Al llegar es separado tanto de su padre como de su madre con 4 años, ojo. Durante el tiempo en Marilloa la madre fallece, Kuma se encuentra con su padre, quien es quien le notifica todo esto, y tiempo después vuelven a reencontrarse y es cuando Clap, a un niño de una edad indeterminada, porque sabemos cuánto tiempo estuvo siendo esclavo aquí, pero no qué edad tenía en ese momento, le cuenta la historia sobre Nika, el guerrero de la liberación, sembrando en Kuma la semilla que nace y crece en todos los bucaner a lo largo de la historia. O que así nos cuenta el padre de Kuma, esta fe que ellos están profesando por Nika, el dios del sol. La esperanza de que el gran guerrero de la liberación, Nika, acabará apareciendo como un mesías para salvarlos a todos. Cuando esto está sucediendo, el padre de Kuma se pone a bailar haciendo el ritmo del Dondo Toto y un tenryubito decide matarlo de un disparo frente a los ojos del niño. Pasan algunos años más y Kuma se ve involucrado en la competición de caza de nativos de God Valley, una actividad que realizan los tenryubitos de conquistar una isla, masacrar a todos sus habitantes y a varios esclavos que tienen problemáticos, que se rebelan, que dan problemas de algún tipo. Los sueltan ahí, los van matando, consiguen puntos y premios y todo este rollo. Esto es cuando Kuma tiene 9 años, por lo que podemos entender que ha pasado 5 años siendo esclavo, como 5 años le quedaban a One Piece. Kuma intenta escapar, el resto de los esclavos que forman parte de su lote lo detienen, lo apalizan y lo llevan a rastras de vuelta, y ahí se encuentra con Emporio Ivankov y con Ginny. Ivankov seduce a los esclavos con su plan de huida, explicándoles que por más que aguanten las 3 semanas que dura la competición del concurso, después los matarán, porque nunca han dejado a nadie con vida, y que les han mentido diciéndoles que si sobreviven pueden escapar para que tengan esperanzas y sea más divertido para ellos acabar con los esclavos. Así pues, informa de que su plan es consumir una de las 2 frutas que tienen de premio, la Uo Uo no Mi modelo Seiryu, que finalmente acabó comiéndose Kaido, y la Nikyu Nikyu no Mi, la
fruta que acaba comiéndose Kuma. Como todos sabéis, Ivankov y Kuma se abrieron paso hasta donde estaban las frutas. Oda le tuvo miedo al éxito y no le dio la fruta del dragón a Ivankov, en mi opinión, haciendo que Big Mom interviniera, apartara a Ivankov y recuperando la fruta que más tarde le dio a Kaido, haciendo que Kuma escapara con su fruta. Cuando Kuma se encuentra con Saturn, tenemos un corte en la situación de God Valley, que espero que nos expliquen más adelante, y lo siguiente que vemos es a Ivankov, a Ginny y a Kuma en la iglesia del reino de Sorbet. Aquí Ivankov explica que Kuma consiguió liberar con el poder de su fruta, lanzándolos a otras islas, a más de 500 esclavos en el conflicto de God Valley, empezando a ser reconocido ya como una figura libertaria y revolucionaria con solo 9 años de vida. Ivankov se hace a la mar y Kuma se queda con Ginny viviendo en Sorbet, haciendo sus amistades, sobreviviendo y empezando a establecerse en la iglesia de su padre. Pasan 8 años más y cuando Kuma tiene 17 años se ordena sacerdote, siguiendo la fe de su padre, dedicando los domingos como día especial para que todos los ancianos del pueblo fueran a verle para aliviar sus dolores. Kuma, con el poder de su fruta, extraía sus dolores, pero como no podían estar por ahí flotando, los asumía él. Y se tiraba todo el domingo hecho una mierda, absorbiendo todos los dolores que tenían los ancianos de la isla, simplemente por bondad y caridad. 5 años después, cuando Kuma tiene 22 años, recibe una propuesta de matrimonio por Ginny, quien es 4 años mayor que él, y Kuma rechaza por miedo a que a ella le pase lo mismo que a él y a su madre, por ser familiares de su padre, un miembro de los Bucaner. Kuma temía que por su legado sanguíneo, Ginny volviera a ser capturada o volviera a estar de nuevo siendo una esclava. Y es en esa época cuando Kuma empieza a escuchar sobre Monkey D. Dragon y sus luchadores libertarios, que es como se llamaba realmente el ejército inicialmente. 3 años después, cuando Kuma tiene 25 años, Kuma vive como el rey de su isla, el rey Bekori, impulsa una nueva política segregacionista que dividía el reino en dos partes, la zona del norte gobernada por él y la zona del sur una ciudad sin ley, de la que no se hacía responsable. Kuma fue a protestar por esto y obtuvo la respuesta del ejército real, enzarzándose en una pelea, perdiendo Kuma y acabando preso en los calabozos del castillo. Esto provocó que Ginny y el resto de sus compañeros se alzaran en protesta por haber detenido a su sacerdote, que simplemente fue a quejarse de esto, y también fueron apresados y metidos en la cárcel. Mientras están en la cárcel durante ese tiempo, Dragon, acompañado de Emporio Ivankov, toma la isla de Sorbet, liberándola del yugo de este rey tirano. Así es como Kuma y Ginny, en agradecimiento por haber sido liberados y por haber instaurado esta paz en la isla, deciden unirse a su antiguo compañero Ivankov en el ejército revolucionario. Y ahí es donde el ejército revolucionario de Dragon, después del incidente de Ohara, pasa a llamarse literalmente el ejército revolucionario, teniendo a Dragon como jefe, a Ivankov como segundo al mando y a Kuma como tercero en funciones. Pero aun con esta función, viajando con Dragon, Ivankov y compañía, siendo un revolucionario, luchando por la libertad del mundo en general, Kuma volvía esporádicamente a Sorbet para seguir atendiendo a los ancianos y velando por su seguridad. Así se pasa 8 años más, hasta que alcanza los 33, la que tengo yo. Momento en el cual los revolucionarios reciben la noticia de que Ginny ha sido capturada, haciendo que Kuma tenga un cambio en su personalidad, volviéndose un soldado mucho más atrevido y más despiadado. Ya no se limitaba simplemente a intervenir en el conflicto y aportar lo que él podía aportar. Él asumía misiones en solitario y nunca dejaba absolutamente a nadie en pie. Acababa con toda la resistencia de la isla él solo. No permitía que nadie fuera a luchar porque no quería que tuvieran más bajas. Se cargaba todo a los hombros y con la furia que sentía por haber perdido a Ginny, atacaba con todo a todo lo que perteneciera al gobierno mundial. Pasaron 2 años más, Kuma tiene 35, llegan a la isla de Dawn y sucede todo lo que conocemos de que rescatan a Sabo, etcétera, etcétera. En esa época es cuando Kuma descubre que Dragon tiene un hijo, que se llama Luffy, y dado que ni siquiera Ivankov sabía esto, podemos deducir que o Kuma era muy listo o era muy cercano a Dragon. Algún tiempo después, sin determinar, Ginny escapa y contacta con ellos diciendo que está en Sorbet, pero que está muy enferma por una enfermedad que ha contraído en Marilloa, y se despidió de Kuma diciéndole que todavía lo amaba incluso después de todo este tiempo. Kuma volvió con su habilidad a Sorbet, pero ya encontró a Ginny muerta y en sus brazos un precioso bebé, a quien después de construir la tumba de Ginny y lamentar su muerte, Kuma decidió jurar adoptarla como su propia hija y cuidarla. La hija que habría tenido con Ginny si hubiera aceptado su propuesta, si hubiera estado con ella, si la hubiera podido proteger cuando fue a ser capturada. Kuma pasó los siguientes años en los que Bonnie crecía aprendiendo a ser padre y siguiendo siendo revolucionario, yendo a las misiones y volviendo a Sorbet para estar con su niña, a quien dejaba a cargo de los ancianos del pueblo. Es importante llevarte bien con tus vecinos. Y es en este tiempo, aparte de cuando entrenan a Sabo, cuando Kuma descubre las piedras que están empezando a salir en el cuerpo de Bonnie, la enfermedad que le ha transmitido su madre. Por culpa de esto, Kuma tapia todas las ventanas y puertas de la iglesia impidiendo que entre la luz porque es una enfermedad que prolifera con la luz del sol, e informó a Dragon diciendo que renunciaba a su cargo como miembro del ejército revolucionario porque tenía que seguir cuidando
de su hija. Dragon, como agradecimiento a su fiel servicio y su causa, le dice que se encargará de buscar personalmente a algún médico que pueda curar de su hija. Hace 7 años, cuando Kuma tenía 40, hablaba con Bonney sobre las cosas que le gustarían hacer, las islas que le gustaría visitar. Y poco después, un médico de tantos que iban a ver a Bonney le dice a Kuma que la enfermedad que ella tiene se llama escamas de zafiro y que es incurable. Que como mucho la esperanza de vida de la niña era de 5 años más. E incapaz de decírselo a la niña, la miente diciéndola que el médico le ha dicho que cuando cumpla 10 años se curará por completo, dándole esperanzas para vivir. Un año después, el rey Bekori vuelve a la isla, con su objetivo de erradicar a ese peso muerto de la zona del sur de la isla, queriendo barrerlos por completo. Y aquí Kuma pasó a formar parte de la historia con un evento que se llamó la Revolución de un Solo Hombre, pues Kuma fue al palacio de Bekori y destruyó tanto el palacio como a todos los soldados de Bekori él solo. Este incidente provocó que todo el pueblo aclamara a Kuma como el nuevo rey, un rey más justo, un rey que velara por sus verdaderos intereses. Y como no podía negarse porque desilusionaría a todo el mundo, decidió aceptar, pero nombrando un consejero, el anterior rey antes que Bekori, el rey Bulldog, haciendo que, sí, a efectos prácticos, Kuma fuera el rey, pero quien hacía todo era el rey Bulldog. Y Kuma seguía en su iglesia con sus abuelitos, muy chill el tío. Pero otra vez más adelante, Bekori vuelve a intentar atacar el reino. Y como Kuma sabe que no van a parar de hacerlo, decide tomar una decisión drástica. Hay que acabar con este tío. Renuncia al trono, hace que todo pase directamente a Bulldog, se hace a la mar él solo y acaba con el rey Bekori. Lo revienta. Esto fue lo que le dio su recompensa a Kuma, convirtiéndolo en un pirata e impidiendo que estuviera en un sitio fijo. Los Sorbet pues iban a ir progresivamente a por él e iba a poner en peligro a sus seres queridos. Aunque también tenía que tener algo de recompensa de antes por haber sido revolucionario, a no ser que nunca lo hubieran pillado. Esto es algo que no dejan del todo claro. Pero entonces Kuma se pone a viajar en solitario, visitando todas las islas que le habrían gustado ver, intentando buscar a alguien que pueda salvar a su hija. Y aquí vemos que visita todas las islas a las que manda a los Mugiwaras en el salto temporal. Pasan 2 años hasta que vuelve a reencontrarse con Dragon y compañía a bordo del Wine Grandma y da su beneplácito para que Belo Betty ocupe el puesto que tenía Ginny, comandante del ejército del este. Es en ese momento cuando Dragon le cuenta que conoce al doctor Vegapunk y que si alguien puede curar a Bonney, tiene que ser esta persona, diciéndole que además estaba mudándose de una isla a otra porque Punk Hazard había explotado y estaba empezando a montar su nuevo laboratorio en una isla diferente, lo que más tarde sería Egghead. Con esta información, Kuma recogió a Bonney y fueron hacia Egghead, cuando la niña tenía 8 años, es decir, hace 4 años. Vegapunk le confirma que puede cuidar a Bonney, pero que está muy interesado en su genética bucaner y que a cambio de curarla, le gustaría poder hacerle algunos experimentos inocuos para averiguar más sobre él, diciéndole que él deseaba crear soldados clonados fuertes, duros, resistentes, que abogaran por la paz, que lucharan por un ideal justo, que salvaran a las personas, y que su idea era utilizar el cuerpo de Kuma como plantilla. Kuma acepta el trato, cura a Bonney y yo te daré mis genes y mi sangre para que crees a estos super soldados. Y aquí es donde nace el término pacifista, que es muy curioso porque Vegapunk hablaba de soldados, defensores y demás, y Kuma le dijo que él no era un soldado, que él era un pacifista. A Vegapunk le gustó y así se llamó la unidad, los pacifistas. Pero el genio más inteligente del mundo no pensó que pudieran tener micros en la nueva instalación que le estaban haciendo en la marina, y evidentemente los tenía. Y un miembro del Gorosei, Sanjay García Saturn, escuchó todo y le dijo a Vegapunk que no, a trabajar, dime que trabajar. Así que, a cambio del tratamiento de Bonney, Saturn intentó sacar tajada para el gobierno mundial. Le dio 3 condiciones a Vegapunk. La primera es que se convertiría automáticamente en un miembro de los Ichibukai, porque no podían usar a un pirata clonado para salvar a la gente. Tenía que ser una figura en la que la gente confiara. Esto yo creo que tiene sentido. La segunda es convertirse en un cyborg, para maximizar aún su capacidad ofensiva, defensiva y bélica en general. Y la tercera es borrarle la memoria, para que no se rebelara contra el gobierno por sus antecedentes revolucionarios. Además, le prohibirían reunirse con Bonney bajo ninguna circunstancia después de que el tratamiento de la niña finalizara y su vida estuviera salvada. Vegapunk intentó poner pegas a esto, pero Kuma aceptó, pues lo único que le importaba era poder salvar a la niña. Durante los siguientes 6 meses de esto, Kuma vive en Egghead con Bonney junto con Vegapunk, mintiendo a la niña diciéndole que él también tiene una pequeña enfermedad y está tratándola el profesor, para justificar los experimentos y las demás cosas que le están haciendo. Y aquí es donde establece simpatía y amistad con Sentomaru y con Kizaru. Durante ese año y medio restante que queda hasta el salto temporal, Kuma es el Kuma que vemos en la historia, apareciendo brevemente en la reunión de Haya en los Ichibukais, apareciendo en Thriller Bark para hablar con Moria, teniendo conciencia de sí mismo, sabiendo perfectamente qué es lo que estaba haciendo contra los Mugiwara en el patio de Thriller Bark, e incluso llegando al archipiélago Sabaody
Brody con otros pacifistas, hablando con Rayleigh diciéndole que es miembro de la revolución, en una escena en la que Kizaru parece ser, ahora entendemos mejor, se dejó un poquito, y Kuma decide salvar a los Mugiwaras mandándolos a las islas que debían de ir para mejorar su potencial y poder estar listos para ir al nuevo mundo. Es tras este incidente que Kuma vuelve a los laboratorios y su memoria es borrada por completo. Después de esto tenemos el enfrentamiento de la guerra de Marineford, donde hay un momento que ha pasado desapercibido para mucha gente pero que es increíble, y es el encuentro entre Kuma e Ivankov después de todo este tiempo, ya que cuando se despidieron de niños, aunque se vieron más tarde después y pasaron años juntos como la revolución, Kuma le prometió que jamás se olvidaría de su cara, algo que normalmente le solía pasar a Ivankov porque su cara y su cabeza pues ya sabes, ¿no? Pero cuando se vuelven a ver, Ivankov le pregunta: amigo mío, ¿acaso te olvidaste de mi cara? Y no recibe respuesta por parte de Kuma, haciendo una alusión a esa promesa que le hizo de pequeños. Este lavado de memoria de Kuma sucede porque Bonney ya ha sido curada. Así pues, tenemos la guerra de Marineford, que termina con esta apoteósica situación, y un lapso temporal de 2 años más. Kuma le pidió un último favor a Vegapunk diciéndole que le permitiera proteger el barco de los Mugiwara, pues él sabía que los había dispersado por el mundo y que acabarían volviendo tiempo después, así que le dijo que después de la guerra le diera la orden de proteger el barco de los Mugiwara, bajo la premisa de que lo estaba reparando o cualquier historia, para poder darle ese tiento a Luffy y su tripulación. Una fe especial puesta en Luffy por algo que vamos a hablar ahora. Seguramente después de esto el gobierno mundial se enteraría de estas acciones de Kuma y lo castigaran siendo un esclavo, acabando en Marilloa siendo conocido como el esclavo invencible, siendo comprado por la familia de Saint Charlos, hasta que en el pequeño golpe que pegan Sabo, Karasu, Limber y Morley para intentar liberarle, este es rescatado y llevado de nuevo hacia Momoiro, donde intentan trabajar con él para recuperar su conciencia, aparentemente sin éxito, aunque yo creo que algo tocaron. Kuma sale corriendo, se dispara a sí mismo hacia Marilloa, lucha brevemente contra Kainu, vuelve a dispararse a sí mismo hacia Egghead y se enfrenta a Saturn, terminando de gastar todas sus energías y quedando completamente inerte, hasta que en la actualidad ha sido rescatado por Lilith y Bonney y está en el BAF, esperemos que para que lo recuperen y le devuelvan la conciencia en el futuro. Bien, trabajando sobre esto podemos tener un punto fundamental sobre la historia de Kuma. Kuma era una persona amable, honesta, agradecida y sobre todo lógica. Y déjame que te explique por qué. Cuando es pequeño y tiene esa conversación con Saturn y Saturn le dice que simplemente por nacer como un bucaner ya tiene que ser un esclavo, Kuma le dice que qué sentido tiene nacer si tu vida va a ser un esclavo, que eso carece de lógica, que qué sentido tiene que alguien solo por nacer sea más importante que tú, tenga más poder que tú, sea una persona diferente a ti. Esto, bien sea por su genética bucaner, bien sea por la ilusión que le siembra su padre en la mente con el guerrero de la liberación Nika, o bien sea por su propio razonamiento, siendo un niño sometido a ser un esclavo desde los 4 años de edad, Kuma desarrolla un sentimiento empático sin distinción de clases, entendiendo que no tiene que haber una oligarquía ni unos poderosos, entendiendo que todos tienen los mismos derechos y oportunidades de nacimiento. La acaparación de recursos para unos pocos priva de esos recursos a otros y genera una desigualdad cuando los recursos son suficientes para que todos vivan bien con lo justo. Que esa avaricia y esa apropiación de lo ajeno hace que alguien se vea privado de esto. Siempre hay damnificados a cuenta de que alguien gane más que el resto. Y él crece con esa idea en mente, mantener el equilibrio lo más posible, que todo sea para todos y de todos, incluso empezando a sentirse necesario como sacrificio en determinadas situaciones en las que sabe que si fuera otra persona tendría menos probabilidades de sobrevivir que él. Esto es algo que vemos tanto en los juegos de God Valley como después cuando en la captura de Ginny él decide volverse un guerrero loco y despiadado contra los demás, un tío que tira pa'lante sin miedo. Kuma entiende que es mejor que vaya él y él sufra y soporte el daño de los enemigos antes que lo haga gente más débil que él y mueran porque él no se ha atrevido a hacer esto. Es decir, él prefiere sufrir lo inenarrable antes de que los demás sufran ni un poquito. Algo que hemos visto que hacía desde que tenía 17 años siendo sacerdote, curando a los ancianos de su pueblo natal, de su isla natal, y después protegiendo a sus compañeros de la revolución de los desastres más catastróficos. Por eso él no se define como un guerrero, se define como un pacificador. Es alguien que está buscando la paz y que no teme poner en compromiso su integridad física para lograr esa paz para los demás. Esa paz que está movida por el amor más puro. Kuma tiene el amor de la empatía. Tiene el amor por su pueblo, por sus gentes, por las personas que viven y padecen las mismas cosas que él. Siente esa empatía inenarrable por otros esclavos. Aunque él lo haya pasado peor o lo haya pasado, da igual. Son esclavos, son gente que no ha tenido que vivir esa vida y que les ha tocado hacerla. Y Kuma quiere evitar esto. Es por esto que después de que Dragon, junto con su compañero Ivankov, le hablen del ideal de la revolución, que ya le gustaba en su momento cuando tanteaba con la historia de ver en los periódicos a Dragon, los luchadores libertarios y demás, decide unirse a ellos y luchar por un mundo más justo. Luchar por un mundo para todos. Entendiendo que aunque su fe le lleve a esperar al dios de la
la liberación Nika, mejor esperarle haciendo algo. Y ese algo es intentar cambiar el mundo. Dragon está intentando cambiar el mundo, Kuma también, Ivankov también, Ginny también y todos los miembros de la revolución también. Y es porque están en ese ejército que entienden que hay un ideal de los que defienden que es el más importante de todos. Ninguna vida vale más que otra. Y eso se aplica a la hora de perder compañeros. Si tus compañeros morían en batalla o eran secuestrados, tú no podías poner en compromiso la vida de todos los demás para salvar una sola, porque lo tendrías que hacer con cada uno que fuera capturado. Y pensad que muchos miembros de la revolución han tenido que ser capturados en un punto u en otro. Y no podías, para salvar a uno, perder a 3 en una incursión intentando salvarle, porque entonces estarías sacrificando 3 vidas para conseguir otra. Por esto, aunque él amaba con todo su corazón a Ginny, no fue a salvarla, porque sabría que si lo hacía, había muchas posibilidades de que él también fuera capturado o muriese, y entonces todas las demás vidas que puede salvar y que puede guiar en el camino de la revolución se perderían. Su aporte no estaría. Él no podría salvar a más personas. El salto aquí gordo viene cuando conoce a Bonney y se enamora de esta niña, amor fraternal, obviamente, porque es lo que le queda de su amada Ginny, es la hija que no pudo tener con ella, es el resultado de ese amor, de dos personas que después de muchos años se reencuentran, se siguen amando y se despiden amargamente, pero dejando un legado. Bonney, la hija de su amada, que él adoptaría como su propia hija y criaría como su propia hija. Una hija que, por cierto, tiene sangre de Tenryubito, pero de esto hablamos ya en otro lado. Aquí Kuma traslada todo su pensamiento y su sentimiento de la revolución en esta niña. Una niña indefensa como lo es Bonney, hija de su amada Ginny. Tiene que tener a alguien que cuide de ella. Y no hay nadie mejor para cuidar de tus seres queridos que uno mismo. Así que Kuma, intentando compaginar sus actividades de revolucionario con ir a cuidar de esta niña, paulatinamente, para que tenga una figura paterna, para poder brindarle el mejor de los futuros a esta muchacha, continúa con sus ideales de libertador, hasta que Bonney demuestra esta enfermedad y hay que curarla. Momento en el cual Kuma renuncia a todo solo por cuidar de esta niña. Renuncia a toda su causa, renuncia a toda la revolución, renuncia a todo por lo que ha luchado todos estos años, todo por lo que lucharon él y Ginny inicialmente también, solo para poder cuidar de esta niña. Pues para él es más importante conseguir cuidar a esta niña, sanar su enfermedad y después volver a la actividad. Pero principalmente sanar a la niña. Era un hiatus, una pausa de su actividad como revolucionario. Lamentablemente esto sabemos todos cómo terminó. Al final la única persona que pudo curarla era el Dr. Vegapunk a cambio de convertirlo en un cyborg. Y Kuma, ya desesperado porque nadie pudiera salvar a la niña, viendo un pequeño atisbo de esperanza, decide terminar de hacer el último gran sacrificio de su vida. Dar por completo su existencia a cambio de la vida de esta niña. Es importante que en este tiempo entendamos que Kuma descubre el paradero de Luffy, entiende quién es Luffy, es el único de todo el manga que parece seguir la historia de Luffy en los periódicos dentro del gobierno mundial, que ya era Shichibukai, y empieza a aplicar la lógica en sus deducciones y en su evolución. Este chico que es de goma, que hace esto, que está aquí, que está allá, quizá pueda ser ese guerrero de la revolución, esa sangre revolucionaria que tiene que haber heredado de Dragon y a su vez de Garp, esa presencia, esa D en su nombre, ese sombrero de Shanks, fue el único que juntó todas las piezas y apostó por Luffy, al punto de que puso a prueba a su gente en Thriller Bark y después les permitió escapar en el archipiélago Sabaody, viendo que eran los únicos capaces de plantarle cara a los Tenryubitos, apostando todo por ellos, dejándoles tiempo para recuperarse, para prepararse, para ser mejores y pidiéndole a Vegapunk que le deje custodiar el barco para permitirles continuar con su aventura, es decir, haciendo el sacrificio de entregarse él nuevamente para la revolución, pero no para la revolución por la que había estado luchando, sino para la revolución por la que su pueblo llevaba eones esperando: la llegada de Nika, el guerrero de la liberación. Actualmente parece que el cuerpo extraño de los Buccaneer le ha dotado de esa especie de copia de seguridad o de segunda conciencia o algo por el estilo que todavía no está del todo claro, pero que le ha permitido ir a cuidar de Bonney, aun inconscientemente respondiendo a sus palabras sonriendo o protegiéndola de los ataques de Saturn. Actualmente se encuentra en posesión de Vegapunk y todo el mundo sabemos que lo van a reconstruir y le van a devolver la conciencia. Así que Kuma tendrá muchas cosas que contar y será clave para el enfrentamiento contra el ejército del gobierno mundial, siendo Kuma una de las figuras más importantes en el ejército de los revolucionarios y trayendo la leyenda que su pueblo, los Buccaneer, siempre estuvieron esperando al presente con sus acciones apoyando a Luffy, apostando por él. Es decir, Kuma fue el puente entre el mito y la realidad. Kuma, apodado el tirano, a quien todos deberíamos entender como el pacificador o incluso el mártir, un guerrero que dio todo su dolor, su conciencia, su mente, sus recuerdos y su alma, hasta su propio cuerpo, para hacer que la revolución avanzara un paso más, para mantener vivo la esencia de
su familia, las leyendas de su linaje y lo único que quedaba del amor de su vida. Y este ha sido mi análisis sobre Kuma. Espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios qué opinas tú sobre el personaje. Os recuerdo lo que he dicho al principio: 800 me gustas en una semana y hacemos el análisis de Vegapunk. Y vamos a ir así, análisis por semana, si se van cumpliendo los objetivos, si os parece guay. Así que nada, pégate un me gusta, suscríbete y activa la campanita, échame un cable. Personalmente, a mí Kuma es un personaje que me encanta. Me gusta mucho su diseño, su poder, sus habilidades, su historia, su mentalidad, su forma de afrontar las cosas, ese ideal revolucionario, igualitario total y desde luego ese amor incondicional que siempre sintió por Ginny. Yo soy un romántico y a mí estas historias de cuando alguien se enamora profundamente de otra persona y lo da todo por esa persona me calan muy hondo en el corazón. Y la historia ya no de Kuma protegiendo y cuidando a Bonnie, que es preciosa, sino de Kuma queriendo mantener vivo todo lo que le quedaba de Ginny, que era solo un bebecito en su vida, me caló tan hondo que seguramente como tú o como la gran mayoría de la gente que está viendo este vídeo, que ha visto One Piece, lloramos viendo ese flashback. Estoy deseando ver cómo termina en el anime porque la verdad es que lo están haciendo muy bonito. Y bueno, espero que el vídeo te haya gustado. Gracias por llegar hasta aquí y que el viento te sea favorable, Calvacama. ¡Adiós!